¿Qué es la congregación? De eso quiero yo empezar a explicar y hablar, porque es tan importante esa palabra que no la ignoremos y dimensionemos el poder que tiene, y también cómo Dios nos invita a congregarnos por la recompensa del Espíritu que tiene para nuestras vidas. En realidad la palabra congregación viene del latín, del griego antiguo, que el significado, sintetizándolo en todo, es la reunión de fieles que comparten una enseñanza, una doctrina, para reunirse y ponerse de acuerdo, determinar algo o ponerse de acuerdo en algo. Para eso es la congregación. Y así como antes, esta imagen de fieles del pasado y el apóstol leyendo el pergamino de la palabra de Dios, no existía el Nuevo Testamento, no existía la doctrina de Cristo, no existía la palabra, en aquel tiempo no. Cuando la iglesia se levantó, o las iglesias se levantaron, registradas en el Nuevo Testamento del libro del Apocalipsis, tenemos 7 iglesias que el Espíritu de Jesús empieza a darle palabra a cada una de ellas. Tenemos registradas en aquel tiempo 7 iglesias principales que gobernaban y estaban bajo la tutorial de otras iglesias. Lo representa la palabra en el libro de los Hechos, en las cartas de Pablo. El apóstol Pablo dice: salúdame a tu iglesia que está en tu casa. Y nos quedamos, ¿cómo? ¿No? Hay una iglesia en su casa, porque había una reunión, se congregaban en las casas de los hermanos. En aquel tiempo, hermanos, la congregación era tan importante porque en aquel tiempo la iglesia era perseguida. Y no solamente perseguida, también los mataban a muerte. Era la reunión, estaba prohibida por gobernadores, por Roma. En aquel tiempo el César prohibía todo eso. Acuérdense, es una historia que no me voy a meter ahí, todo lo que vivieron y pasaron los cristianos en aquel tiempo, cómo fueron muertos por simplemente de ser cristianos. Ya no estamos en esos tiempos de muerte, de condena para las personas que se reunían. Estamos en un libre, ¿cómo se llama?, de culto. Hay algo que está registrado en la Constitución de México, ¿no? Libertad de culto y ministros. Ya estamos en esa libertad ahora. Nadie nos persigue, nadie nos condena, nadie viene a decirnos algo porque nos estamos reuniendo. Entonces, lo importante que es la congregación, congregarnos, para darle a entender. Háblales a mis hijos. Dile a mi pueblo lo importante que es que se congregue. Porque en la congregación de cada uno de la iglesia en esta tierra tienen una recompensa, tienen una bendición. Y como Jesús decía, escribe al ángel de Pérgamo, de la Odisea. Escríbele a las iglesias, pero le decía al ángel, porque en cada iglesia había un ángel encargado. Y en esta iglesia hay un ángel que está encargado de esta congregación. Es algo cierto, es algo real, como decía nuestro hermano. Entonces, es tan importante, hermanos, congregarnos, que a través de la enseñanza entendamos nosotros lo que representa realmente y la gran bendición de estar en la obra de Dios, su iglesia, y también en la congregación, la invitación que Dios nos da de entender la bendición que es congregarnos en una congregación, como lo hacían los discípulos a escondidas por el temor de ser perseguidos y muertos en aquel tiempo. Ahora nosotros tenemos otros temores y vamos a decirnos por qué es tan importante congregarnos en estos tiempos. Empezamos. Hebreos 10, 24, 25. Miren lo que dice: preocupémonos los unos por los otros,
a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. La preocupación de los discípulos, de los pastores, de los apóstoles en aquel tiempo, no dejar de congregarse. Vemos la preocupación que había en ellos en aquel tiempo, porque se acerca aquel día. Estaban con ese temor de que venía un día de restauración para toda la tierra, por lo que estaban pasando y viviendo. Pero el apóstol Pablo les escribe una carta: hermanos, no ignoremos que 1000 años que pasaron son como el día de ayer para Dios. Tenemos 2000 años que ya pasaron de esta palabra. Sin embargo, para Dios, ¿cuántos días son? 2 días para Dios. Porque empieza a explicarlo. Pero esta era la razón de aquellos hombres del pasado de las iglesias, su preocupación, por qué invitaban al pueblo a congregarse y que no lo dejara de hacer, porque aquel día del Señor Jesucristo, su regreso, su venida, estaba cerca, según ellos, en su entendimiento de esa manera. ¿Qué razón podemos nosotros predicarle a la gente en este año 2024? Después de 2000 años, 20, que han pasado, ¿qué razones tenemos nosotros para congregarnos? Ellos tenían una razón muy específica. Creían y pensaban que Jesucristo estaba a punto, su venida, de llegar. ¿Qué nos preocupa a nosotros? ¿Y qué razón debemos de poner en estos tiempos? ¿Sabe, hermanos, que la palabra de Dios habla acerca de la apostasía? ¿Ha escuchado usted esa palabra? ¿Qué significa la apostasía? Cuando los hombres y los tiempos se declinarán y la mayoría se saldrá de la voluntad de Dios, obedeciendo, dice, doctrinas de demonios y espíritus de maldad. El mismo enemigo empezará a enseñar allá afuera de la congregación enseñanzas y doctrinas erróneas que lleven a la maldad fuera de la voluntad de Dios. La apostasía. ¿Acaso estamos viviendo la apostasía? Yo me acuerdo, hermanos, cuando tuve un llamado, que fueron varios, de una hermana que era profeta, la esposa del pastor en la iglesia donde nos congregábamos. Y Dios le dio una revelación, no un sueño. Dice: a usted lo miré, hermano, lo vi con esa ropa, y Dios me decía que usted tiene un llamado y que usted va a ser usado, y que esto eran tantas palabras hermosas. Pero al final me dijo: porque dice el Espíritu que estos son los últimos tiempos. Así lo dijo la revelación. Los últimos tiempos. ¿Cuál es la apostasía en estos tiempos? Las enseñanzas y doctrinas que enseñan. ¿Sabe que cuando yo estuve en la Ciudad de México este fin de semana, qué cosas celebraron el sábado en la plaza de la Ciudad de México? El orgullo gay. Y miles de personas se congregaron, se reunieron. ¿Qué iba a haber? Yo escuchaba ahí a la familia: no, va a haber músicos, va a haber esto, vamos a ver, pues se va a poner bueno, va a estar bien, y van a llegar tales artistas y quién sabe qué. Y van a hacer el show, caravanas y qué, ¿cómo le llaman a eso? Carnaval. ¿Sabe lo que salió en un TikTok y en las noticias? Un homosexual arriba de un carrito, vestido del Señor Jesucristo, con una corona de espinas. ¿Sí lo vio? Representando a Jesús como un homosexual. ¿No lo vieron? Salió en los TikToks y en las noticias también. Está bien, dice, que respetemos su enseñanza, lo que habla, lo que dice, pero representar a Jesucristo como un homosexual, semidesnudo, con una corona y vestido como Jesús, con cabello largo y todo, en un carro.
Si es una rebeldía para mandar una señal a las iglesias que están en contra de todo eso, no está en contra de la congregación de la iglesia, sino más bien están en contra de la voluntad de Dios y su palabra. Hacer eso, hermano, es parte de la apostasía que estamos viviendo en estos tiempos. Aquellos hermanos invitaban a todos los convertidos a congregarse porque tenían una razón de que Jesucristo estaba a punto de venir. Cuando Dios me hizo el llamado, no, varias veces me dieron profecía, pero me recuerdo de esa que dijo que estos son los últimos tiempos. Entonces nosotros, hermanos, estamos viviendo el tiempo de la apostasía, que todo se mira normal, todo lo miran bien, y mataron a 20 y a 30, hirieron, mataron, violaron, y lo vemos normal. Ya nadie se escandaliza. Yo me acuerdo en las noticias, si hicieron algo atroz, le dan unos segundos. Y hicieron esto y así, ¡pum!, cambian a otra noticia. Ya nadie se escandaliza, ya nadie hace caso. Todo lo que hacen lo ven y miran normal, pues es el pan de cada día. Matan, deshacen, descuartizan, hacen esto, niños, mujeres, como esas personas de Guanajuato. Entraron a matar a las 4 mujeres y ya había niños del pecho, una de 6 meses y un niño de 2 años. A todos los mataron. Y nadie se escandaliza, nadie dice nada, lo miran bien como cualquier cosa, porque estamos acostumbrados a verlo. ¿Qué razón hay para congregarnos? Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué es tan importante, hermanos, congregarnos? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí está. Debes de tener amor para tu prójimo, no criticar ni hablar en contra de esas personas. Estimularnos al amor, no del mundo, al amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor incondicional, de sentir compasión por las personas que tienen ataduras y desviaciones en su vida, no para solapar esas ataduras, porque si no estuviéramos en contra de la voluntad de Dios, a las buenas obras, hacer buenas obras en nuestra vida, estimular, ánimo, échenle ganas, adelante, sigan haciendo el bien, como lo decía la palabra de Dios, lo decían los hermanos. No dejando de congregarnos como acostumbran, o como muchos tienen por costumbre. No necesitan ser miembros de ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. Dios está en todos lados. No necesitamos a fuerza estar en una iglesia. Pero la palabra de Dios nos lleva a que debemos congregarnos para animarnos unos a otros, porque hay una razón. La venida del Señor está cerca por los tiempos de la apostasía. Y aquí el ánimo, la esperanza, la fortaleza de Dios se impregna a través de la palabra de Dios. Eclesiastés 4, 9 y 12 dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, le levanta el otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos o cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Lo conocemos mucho, ¿no? Pero bien importante, hermanos, 3 cosas. Si caemos, el otro le ayuda a levantarse. ¿Por qué es tan necesario congregarnos, reunirnos? ¿Quién te va a hacer caer en primer lugar? El enemigo. Es un ataque del enemigo. Muchos se retiran cuando caen, cometen un error, pasa esto en sus vidas, o una situación fea en sus vidas, y se retiran y se alejan y se van. Pero compartir la carga en la iglesia, el orar unos por otros, como lo estábamos diciendo, es bien importante, porque nos levantamos unos a los otros. Lo que yo dije de mi testimonio me ayuda a confirmar y a decirles lo que me pasó.
y están todos juntos. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Siempre lo dice la palabra, que aquí venimos a prendernos todos en el fuego del Espíritu Santo para mantener esa obra firmes en nuestras vidas, en ese calor, en esa unción del Espíritu. Si retiramos un leño del fuego, se empieza a humear, se empieza a apagar y a enfriar y se apaga. ¿Por qué es tan necesario congregarnos? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¿De qué está hablando? ¿Vencido por quién? Por el enemigo. La batalla, la lucha está hablando. Cuando estamos en ese problema, cuando el enemigo nos está atacando, necesitamos estar juntos, reunidos, venir a la congregación. Es tomar fuerzas, es unirnos, tomar una bendición, una palabra de ánimo a nosotros. ¿Por qué estamos en una batalla? Ahí lo dice claramente. Habló Jesucristo algo acerca de la reunión y de congregarnos. Muchos dicen que Jesús no trajo una iglesia a su conveniencia. Otros dicen que Cristo nunca dijo que nos congregáramos o que estuviéramos metidos en una iglesia. ¿Qué dijo Jesús acerca de la congregación? Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así más o menos vi la visión. Ahora esta que me acuerdo, así más o menos, la luz así. Y la figura, y salieron unas manos del medio, pero entregándole un pan a la congregación. Miren qué bendición, hermanos. Esto no es un juego, es algo cierto, es algo verdadero. Lo que nosotros predicamos y hablamos de la doctrina de Cristo. El Señor mismo nos invita, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Es una promesa del Señor. ¿Cómo podemos congregarnos? Porque si dos o tres se ponen de acuerdo, dice antes, y le piden al Padre ponernos de acuerdo, usted y yo, todos aquí, vamos a la iglesia hoy, ¿no? Este domingo quiero escuchar palabra, quiero alabar a Dios, quiero estar allá. Yo lo sentí, usted lo sintió, aquel lo sintió, todos lo sentimos, y entonces estamos reunidos con un propósito de venir a alabar a Dios. Entonces el Señor está en medio de nosotros, su presencia, su Espíritu, Jesucristo está con nosotros hoy en esta tarde. Amén. Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Decía un pastor en aquel tiempo, cuando yo estaba, ni me venga a mentir que no pecó en esta semana. No me venga a querer convencer de que usted está limpio y que no hay nada que perdonar, porque todos pecamos ante Dios. Tenemos malas actitudes, tenemos mal carácter, tenemos malas formas de actuar. Para santificarnos en la verdad. Si mentimos ante Dios, yo no he cometido nada en esta semana, entonces usted está mintiendo y haciendo a Dios mentiroso. Santificarnos en la verdad es venir a acercarnos a la iglesia, a congregarnos, a pedir perdón, a limpiarnos, a purificarnos, porque la palabra de Dios es verdad. Lo que se predica, lo que se habla aquí es para purificar nuestras almas. Muy importante. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Alguien quiere compartir algo con nosotros? Esta práctica ya se perdió con los tiempos, pero siempre que se reunían, hay iglesias que dicen, no damos tiempo a los testimonios. No, hombre, empiezan a hablar y a hablar, le dan vuelta, dicen esto y aquello, y vienen a terminar después de 10, 15 minutos a decir lo que iban a decir. Así yo anduve en las iglesias que me decían. Por eso aquí no se da testimonio a nadie, no, porque nomás pierden el tiempo y nos hacen perder el tiempo. Pero era una práctica que la iglesia primitiva
tenían aquellos tiempos. Pasaban los miembros, si alguien alzaba la mano, pastor, yo quiero compartir una palabra. Hermanos, yo quiero compartir una experiencia. Dios me reveló algo, tuve un sueño, cualquier cosa. Pero en aquel tiempo era una costumbre en las iglesias cristianas. Entonces, en aquel tiempo era la costumbre que los hermanos pasaban a dar una revelación, una interpretación, pero todo era para edificación. Es ahí la clave. Cuando nos venimos a reunir y alguien participa en un testimonio o algo, todo debe ser para edificación. Porque venimos nosotros, hermanos, a congregarnos para edificar nuestras vidas. Miren lo importante de congregarnos. Salmo 133, rápido porque terminamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Desde hace tiempo, hermanos, desde el Viejo Testamento, a Moisés se le conocía como el congregador, el que congregaba, porque Dios convocaba a través de Moisés a que todo el pueblo se congregara, porque Dios iba a dar palabra. Este Salmo 133 dirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Viene a confirmar lo hermoso para Dios que es congregarnos, juntarnos para alabarle, bendecirle, escuchar la palabra. ¿Qué es lo que dice el Salmo 133? Que ¿dónde es donde manda bendición y vida eterna? ¿Dónde? En la congregación. Es como el rocío, dice, de Hermón, esa unción del Espíritu lo está representando. Y también como el buen óleo sobre la cabeza, porque aquí Dios nos da consuelo, nos da esperanza, nos da paz al corazón a través de la palabra. Miren lo importante que es congregarnos, pero lo más importante de todo es que aquí manda Dios bendición y vida eterna. ¿Dónde? En la congregación, en la iglesia. Miren qué importante es congregarnos, hermanos. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, 1, para reprender, 2, para corregir, 3, para instruir en justicia, 4, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Los 4 puntos de la obra de Dios, los 4 evangelios, hermanos. Aquí venimos a ser instruidos, a ser enseñados. Primero, enseñados a través de la palabra de Dios, que es doctrina. A ser reprendidos, porque también la palabra nos regaña y nos habla al corazón y nos corrige. Si nos corrigen es porque estábamos equivocados en nuestros errores, en nuestra manera de pensar, justificándonos nosotros. Nos instruye porque la instrucción te lleva a edificarte como aquel que es instruido y finalmente se le entrega un título. Amén. Porque avanzó, creció, maduró, fructificó. Estemos enteramente preparados para toda buena obra en el Señor. Efesios 1:17. Para mí, hermano, esta palabra me llega al corazón. Mire lo que dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, el propósito y la intención del apóstol Pablo a través de la carta a los Efesios. Él pedía, él clamaba al Padre, al Dios Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la revelación. Tenemos un Padre y tenemos al Hijo, la obra de Dios. Pero ¿qué pedía el apóstol? Que toda la iglesia, la congregación, los que se reunieran, Dios les diera un espíritu de sabiduría. Un espíritu de sabiduría lo vamos a lograr a través de la palabra de Dios, a través de ser enseñado, ser instruido. Pero el espíritu de revelación llegará a nosotros, hermanos,
entre más nos congreguemos. Yo llevo 20 años predicando, más de 20 años. A pesar de errores, caídas, tropiezos, pecados, y desde todo lo que el diablo me pueda acusar, me sigo congregando. No he dejado de congregarme, no he dejado de predicar la palabra. He seguido adelante de los errores, de esto, de aquello, de todo. Yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque entre más nos acerquemos y más puntos tenga a favor usted delante de Dios, tendrá un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Cómo vamos a llegar a conocer a Dios? Yo no necesito estar en una iglesia. Dios está en todas partes. No soy parte de un grupo religioso, ni mucho menos en una iglesia. Así dicen muchos algunos. Pero la palabra de Dios es todo lo contrario, que te invita el Señor a congregarte, a acercarte, a ser parte de su obra, para que conocer a Dios mejor, tenemos que acercarnos a la iglesia siempre, cuando tenga y pueda, tenga la oportunidad. Amén. Amén. Y acuérdese, a mí no me vas a venir a justificarse conmigo. Es que, pastor, yo quería ir a la iglesia. Es que hoy no tuve tiempo. Es que es un trato entre Dios y usted. Algo que yo he aprendido a través de la revelación y de la sabiduría del Espíritu de Dios. Hijo, las ovejas no son tuyas. Las ovejas son de Cristo. Deja de condenarlas y enjuiciarlas. Porque si estás en ese nivel, nunca vas a llegar a conocer a Dios como Dios quiere. Yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios y no necesito estar allí en la iglesia. ¿Conoces a Dios? Sí, lo conozco. ¿Sabes del amor de Dios? ¿Sabes que si no amas a tu prójimo, no conoces a Dios? Dice la palabra. Y si conoces a Dios, entonces ¿por qué no lo obedeces? Porque conocerlo es entrar en obediencia. ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué no le gusta al Señor? Eso es conocerlo, porque tener un espíritu de sabiduría y revelación es conocer mejor a Dios. ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que Él quiere? Efesios 4:29, terminamos. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Está bien que no quieras acercarte a la iglesia. Está bien para aquellos que se justifican y condenan a los que se congregan. O aquellos que a través del tiempo se alejaron de la palabra, se alejaron de la iglesia, que no era necesario, que no tenían que estar en ella. Pero que lo enseñes y los prediques a hermanos y personas que empezaron en su corazón ese fuego del Espíritu y empezaron a comprender a Dios de una manera diferente, la adecuada y la correcta, y se empezaron a congregar. Pero vas con tu palabra y con tu enseñanza, que no es necesario. Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijitos, dijo Jesús. Más le valiera que le pusieran una piedra del molino en el cuello y lo aventaran al mar. Así dijo Jesús. ¿Por qué? Porque evita toda conversación obscena, o sea, maldecir, palabras groseras. Yo he ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Pastor, usted no dice groserías, las evito, trato de no hablarlas, de no decirlas. El enemigo me ataca, sí, me ataca mucho, tal vez en mi pensamiento, y a veces se me sale, pero trato de ya evitar eso en mi vida. Y usted debe de tratar eso, quitar toda maledicencia. Si usted maldice, acuérdese, se está maldiciendo usted mismo. Todo lo que hace el hombre lo va a regresar Dios a nuestras vidas. Y con el juicio que tú juzgues a los demás, con esa vara de juicio te va a medir Dios cuando llegues del otro lado.
Nada se va a escapar a sus leyes. Cuando vamos comprendiendo y entendiendo que nosotros tenemos que contribuir a la edificación de la iglesia, de la obra, ¿por qué? Para que seamos de bendición para otros. ¿Trae usted su Biblia? ¿Alguien me puede leer Hebreos 6:10? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto, acuérdense hermanos, escuche bien. Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra. ¿Cuál obra? La mía. ¿Cuántas veces te congregaste, hijo? Aquí está registrado. 5,000, 6,000, 7,000, 1,000,000. Aquí está. Dios no es injusto porque va a pagar conforme a cada uno de nosotros vuestra obra que habéis mostrado de amor hacia su nombre. ¿Por qué? Porque te congregaste, que estuviste ahí, participaste, apoyaste económicamente, diste, hiciste. Dios no se va a olvidar de eso. Sirviéndole a los santos, pero estaba sirviendo a la obra. Cooperaste, ayudaste. Con solamente el estar en la congregación, en la iglesia, en el mensaje, el domingo, Dios no se va a olvidar de eso. Ahí está la revelación que le habías mostrado hacia su nombre, porque Dios tiene una recompensa para todos aquellos que se congregan conforme al número que te congregaste. Dios te dará una recompensa para tu vida. Acuérdese, se lo he dicho miles de veces. Cuando lleguemos al cielo, le vas a criticar a Dios: Señor, ¿por qué a este le diste un palacio y a mí me diste una casa deshecha en obra negra? ¿Por qué? Llegaste al reino de Dios, sí, gloria a Dios. Entraste a panzazo, pero pasaste del otro lado. Y cuando te des cuenta, y mi recompensa, Señor, ¿y a esto por qué le diste tanto? Eso no es justo. Le dijo en la parábola de la viña: Señor, nosotros llegamos a trabajar a las 8 de la mañana y estos llegaron a las 5, 1 hora nomás trabajaron y le pagaste lo mismo. Pensamos que nosotros íbamos a recibir más. Y le dice el dueño: bueno, hijo, no es mi dinero, no puedo hacer yo lo que quiera con mi dinero. Si a ti te pagué lo convenido y a aquel le quiero dar lo mismo, ¿a ti qué? Así va a entrar muchos al reino de Dios, de panzazo, de misericordia. Pero del otro lado, espérate, ahí vas a ver la diferencia. Aquel que se congregó en mí y el que tenía humilló. Aquel que apoyó y el que era indiferente. Aquel que se acercó y dijo esto y aquel. Ahí estará la recompensa para cada uno de nosotros. Hebreos 6:10. Subrayo. Se lo voy a preguntar el domingo que viene, porque se continúa. Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis presentado hacia su nombre, el nombre de Jesús. Yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Gracias te damos, Dios grande y maravilloso, bendito Padre Celestial. En esta tarde, Padre, sentimos en el corazón que has hablado a tu iglesia. Gracias por esa palabra y esa recomendación a nuestras vidas. Bendito Dios amado. Oh, te alabo y te bendigo, grande y maravilloso, bendito Padre Celestial. Me está mostrando la misma visión de hace rato.
brazos extendidos, que están regalando una invitación a nuestras vidas. Por lo tanto, dice el Señor, os he levantado a vosotros como conversos y convertidos al Evangelio, a la palabra y al camino de sabiduría y revelación. Por lo tanto, os invito y pongo la invitación en vuestras manos de seguir adelante, dice el Señor, porque ciertamente grande galardón y recompensa hay para vuestras vidas. Hija, te dice el Señor, seguid adelante, ya que vuestras lágrimas, dice el Señor, no serán en vano, porque aquí yo tengo vuestra obra y nada la quitará de mis manos, dice el Señor. A ti te hablo, varón, para que sigáis adelante en vuestro camino, porque ciertamente tendrá un final y la vida continúa en este presente, dice el Señor. Por lo tanto, yo invito a mi pueblo a seguir adelante, porque ciertamente es algo cierto y verdadero que tiene que dar sellado en el corazón del convertido. El acercarse tendrá una gran recompensa para vuestras vidas. No ha subido a tu corazón, ni lo habéis entendido, y no puedo, dice el Señor, hablar esas palabras a mi pueblo, pero los invito a seguir adelante, dice el Espíritu. Dejad a los inconversos a un lado y congréguese mi pueblo, dice el Señor. Así como habéis leído el Salmo 150 para alabarle, bendecirle, glorificar su nombre, porque ciertamente están en el círculo, están en el redil, dice el Señor, y la puerta es estrecha. Por lo tanto, os invito a todos, he aquí la invitación y en mi mano el pan de vida, que representa el alimento que os doy a cada uno de vosotros para mejorar y seguir adelante. He ahí la rama seca, he ahí los pámpanos, he ahí el que frutifica, dice el Señor. Dejad las ramas, hacedlas a un lado, así como cuando camináis en vuestro camino y encontráis la rama seca, dice el Señor, que nada es a vuestros ojos, y las pisáis con vuestros pies y quebráis sus ramas y sus hojas. Así son todos aquellos que son indiferentes al camino, y así será vuestro caminar, dice el Señor. Grande pues galardón para los que se convierten y siguen adelante y se congregan. He ahí mi iglesia, he ahí mi pueblo, he allí la congregación donde se manda la bendición y vida eterna. Levante sus manos. Paz de Dios, paz del Espíritu. Bendición para mis hijos, fortaleza para mi pueblo, dice el Señor. Congréguese, reúnase, anímese, porque el enemigo os quiere desviar, pero nada puede arrebatar a mis hijos de mis manos, mis ovejas, dice el Espíritu de esta tarde. Gracias te damos, mi Señor. Bendición desde lo alto, bendición de Dios. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor.